Nuestro tema es el periodismo de datos, concretamente el periodismo de datos en Costa Rica como una herramienta para el reporte y monitoreo basado en datos. En el país existe una escasa conceptualización sobre qué es el periodismo de datos. Por un lado tenemos a los periodistas que reportan basados en diferente información y por otro tenemos a los profesionales en tecnologías de información que tienen herramientas para poder realizar análisis sobre esos datos. Sin embargo, no existe como el concepto de cómo podemos unir estas dos disciplinas para formar el periodismo de datos. Nuestra investigación lo que pretende es definir qué es el periodismo de datos, cómo se hace, para después moverse un poco a concretamente el caso de Costa Rica. ¿Cómo es que estamos haciendo el periodismo de datos en Costa Rica? Con respecto a la metodología que vamos a utilizar, es una metodología descriptiva. Vamos a hacer un análisis cualitativo en donde tomamos diferentes referencias de bases de datos académicas, de revistas científicas, información en internet. Adicionalmente, utilizamos la página web del Grupo Nación y la página web de su directora, la experta en datos Hazel Fallas. La etapa de análisis está muy basado en este Grupo Nación debido a que existe una restricción de tiempo y de información. Ellos tienen la información disponible al público, no solamente de la noticia que están haciendo, sino de cómo la llevaron a cabo, cuál fue su metodología. Entonces nos vamos a basar en este grupo para realizar el análisis en Costa Rica. Acá en la parte de lo que es el periodismo de datos, es una tendencia que ha surgido a partir de hace alrededor de 5 años, en el cual marca como 2 etapas en el que estamos en el presente, donde es como se está dando sus inicios todavía, y en el futuro donde ya se tiene como un poquito más establecido qué es lo que se quiere hacer. Ok, acá se tiene el periodista y en sí el profesional de informática, y se ha dado como una adaptación en sí de las dos tecnologías. Esto porque lo que hace es que se toma el conocimiento del profesional en sistemas para la recopilación de información y la limpieza de la información para generar en sí el periodismo como tal. Ahora, desde su inicio no se tenía como muy conceptualizado qué era, ya que tal vez el periodista estaba haciendo periodismo de datos, pero no lo tenía muy claro que lo estaba haciendo. Ahora ya se ve como un enfoque ya más centrado de lo que los dos están haciendo periodismo de datos, y entonces esto ha llegado a madurar un poco más. Dentro del periodismo de datos tenemos 5 tipos de periodismo de datos como tal. Primero tenemos en la parte de lo que es la investigación, que este es como de relevancia social como tal, en la parte de investigación hasta gubernamental, pero es oculto, o sea, esto es como una investigación que cuesta un poquito más realizarlo, ya que no es información pública. Existe el de profundidad, que es el segundo, que este es igual, social, pero esto sí es público. Yo puedo llegar a las bases de datos o a las páginas web del gobierno y sacar la información y ir investigando o haciendo el análisis para un reportaje. El tercero es el de precisión, que este se enfoca principalmente en un muestreo, ya que podemos tal vez estudiar un grupo de personas, una sociedad, un cantón, pero hacemos un muestreo, ya que no vamos a poder entrevistar ni buscar información de todas las personas. Igual sigue el siguiente, es el de asistido por computadora. Este es un enfoque que es como digamos que un periodismo de datos un poco más pequeño, ya que se enfoca a cantidad más pequeña de información. Este comenzó a dar origen ya a lo que es el periodismo de datos, pero a volúmenes más grandes. Y finalmente tenemos el que es el analítico, que este es tomar la información como tal, en el cual yo voy a tomar hasta fórmulas o datos y que tal vez no sean tan accesibles o tan entendibles para las personas, y convertirlo en un reportaje que sea más entendible. Hablando con la parte del análisis que se hace, se tiene acá lo que es el profesional de sistemas, donde ya ingresa a hacer lo que es la parte de extracción de datos de las diferentes fuentes, y hace una depuración en sí de la información, como una limpieza, para dejar toda la información ya requerida para que el periodista pueda hacer los reportajes. Ahora, se dice que Internet ha sido como su fuente principal, ya que hay demasiada información. Ahora, el problema es que hay información que no es válida, entonces hay que saber buscar. Aquí es donde entra mucho también el profesional de sistemas, pero está la ventaja de que se puede hacer una comparación en sí de la información para saber cuál es válida y cuál es no. Se usan herramientas de informática para lo que es en sí agarrar toda esta información, hacer su análisis y sacar una información más depurada.
tales como son lo que es Excel, que es una de las principales y más básicas, SQL para tomar información de diferentes bases de datos, R, que nos ayuda a la parte de sacar gráficos en sí de los reportajes hechos, y SPSS, que se conecta en sí a Google Analytics o páginas web y hasta diferentes tipos de bases de datos. Dentro del periodismo de datos tenemos 5 etapas, en la cual la primera es la recopilación en sí de los datos, que es tomar las diferentes fuentes y agarrar esta información luego para depurarla, hacer una limpieza. En esto dentro de las herramientas tales como Excel, donde ya vamos a tener toda la información más depurada. Al tener esta información depurada podemos hacer una contextualización y un cruce de datos agarrando información desde otras bases de datos, otras fuentes, para hacer como una agrupación de buena información, para ya poder hacer un análisis en sí de la información, que sería como la cuarta etapa, en la cual ya tenemos toda la información analizada y depurada, y ya con esto ya podemos hacer un reporte o una comunicación en sí para expresar un resultado a partir de un reportaje o una noticia. Una vez que tenemos claro este concepto de qué es el periodismo de datos, cómo se lleva a cabo y en qué está basado, podemos movernos hacia el caso concreto de Costa Rica. Según el Grupo Nación, desde el año 2014 existe un equipo multidisciplinario que lleva a cabo esta disciplina, en donde diseñadores, programadores, periodistas e ingenieros llevan a cabo diferentes tareas para poder realizar este proceso y reportar la información hacia el público. Pasando a la etapa de análisis y resultados de la investigación, vamos a analizar 3 noticias de temas de interés a nivel nacional para ver cómo se lleva a cabo el periodismo de datos en Costa Rica. La primera es la investigación Decida por su cantón, en la cual se toma la información de los diferentes candidatos municipales de las elecciones de 2016 y se compara su información con la de otras instituciones públicas para ayudar a los habitantes de cada cantón a saber por quién votar. ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, la primera etapa de recopilación de datos, se obtuvo información del candidato, su foto, su currículo, también para crear la hoja de vida. Luego se acudió a instituciones como la Caja para ver si tiene alguna morosidad, la Fiscalía para ver si tiene algún caso abierto, la Contraloría para ver si tiene algún tipo de falta mientras ejerce un cargo público, y el índice de gestión municipal para ver los indicadores municipales de cada cantón que eran más importantes para el candidato. Luego de esto se realiza la etapa de la limpieza de datos, en donde, como se mencionó anteriormente, se toman estos indicadores municipales, pero solamente se escogen 10 basados en el impacto que tienen en la calidad de vida de los habitantes del cantón. Luego de esto se hace la etapa de contextualización y cruce, en donde vemos cómo toda esta información de diferentes bases de datos está disponible para realizar el análisis. ¿Cómo se lleva a cabo el análisis? La etapa del análisis, tomamos la información del candidato, ponemos la información que obtuvimos de las otras instituciones públicas, cruzamos esta información y la ponemos al público para ayudarlos a tomar la decisión. Por último, ¿cómo se comunicaron estos resultados? Bueno, mediante una página web en la cual los habitantes entraban, escogían su cantón, su provincia, su distrito, su candidato, y podían ver el resultado del cruce de la información del mismo con la información de las demás instituciones públicas. La segunda noticia sería sobre el subsidio que se dio en la gasolina y el diésel para subir el precio y abaratar un poco el sí de los gases para el gas del consumo normal para las personas. En esta recopilación de información que se hizo con esas etapas, lo que primero que se hace es tomar información desde ARECEP hasta de la Gaceta, en la cual estaban los precios de los combustibles, y con esto se hace una limpieza en sí de la información, ya que las fuentes habían en Word, en PDF y en diferentes sitios web. Al tener toda esta información ya más depurada, se hace una comparación, un cruce de datos con lo que tenía ARECEP publicado en la página sobre los precios en ese momento de los combustibles. Esto se toma ya más depurado y se hace un análisis en el cual se toma la fórmula que usa ARECEP y la que usaba Recope para determinar el costo del combustible y el precio final al consumidor. Se dieron cuenta que daba un resultado diferente lo que tenía ARECEP con lo que tenía Recope. Acá entonces
lo que se hace es tomar la fórmula con la que hacen el cálculo y se dieron cuenta que había una diferencia entre el CEP y lo que era el Recope. Esto como tal, después de este análisis que se hace, lo que se hace es que se crea una base de datos que es de acceso público, en la cual se ven las diferencias de los precios en el transcurso de 5 años, y esto es la parte en sí que se está dando como resultados en sí, la base de datos y la comunicación de la noticia como tal. La tercera noticia o investigación que vamos a analizar es la verificación del discurso del presidente Guillermo Solís en el año 2016, en la cual se tomó distinta información abierta al público y se cruzó con diferente información de otras instituciones públicas para ver si lo que el presidente decía era correcto o no. ¿Cómo se hizo la recopilación de los datos? Bueno, primeramente se tomó información disponible de la administración Solís Rivera mediante una página web, también información de comunicados oficiales, información de comunicados de prensa, entrevistas, y se tomó también la información de diferentes instituciones públicas como el Ministerio de Hacienda, el OIJ, el ICE. ¿Cómo se realizó la limpieza de datos? Bueno, se escoge la información específica y la información necesaria de cada institución pública, no toda la información abierta. Y también se toma la información de lo que el presidente está afirmando en su discurso. Así es como se realiza la limpieza. Luego vemos que la etapa de contextualización y cruce, tenemos la información del presidente, dicha por el presidente, cruzada con la información de las diferentes instituciones públicas. Luego, para realizar el análisis, tomamos esta información, la cruzamos y verificamos las afirmaciones que dio el presidente mediante la diferente información que obtuvimos. Por último, la comunicación y los resultados se hizo mediante una página web en donde se presentaba la afirmación que hizo el presidente, el resultado y el porqué de este resultado. Las conclusiones de nuestro trabajo las presentamos a continuación. Primeramente, podemos decir que el periodismo de datos es una herramienta multidisciplinaria que ayuda al reporte y monitoreo basado en datos. También podemos decir que existen una serie de etapas y pasos similares, como son la recopilación de datos, la limpieza, la contextualización y cruce, el análisis y finalmente la comunicación y resultados. Podemos también afirmar que el periodismo de datos se hace presente en Costa Rica hace aproximadamente unos 5 años y que el Grupo Nación en este momento es de los principales exponentes de la misma. Vimos también cómo por medio del análisis de las noticias afirmamos que las noticias que se tratan en el periodismo de datos son temas de interés a nivel nacional, ya sea político, manejo de recursos públicos, incluso sobre escolaridad, en otras noticias que no fueron analizadas como parte de la investigación. Y finalmente podemos decir que el periodismo de datos sí se realiza de una manera adecuada en Costa Rica, basado en la información que obtuvimos de las diferentes fuentes. Bueno, continuando con la parte de lo que es el trabajo futuros, y aquí como oportunidad de mejora para el futuro como tal, sería que se hizo más que todo el estudio con Excel para así sacar los análisis. Sería investigar sobre otras herramientas que se puedan utilizar para hacer esos análisis y hacer como un poquito más la descripción. Y igual también que nos enfocamos en Costa Rica en el Grupo Nación, que fue con el que tuvimos como más la oportunidad y el acceso a la información. La idea sería tal vez expandir un poco a otros periodistas de Costa Rica o otros medios para saber cómo hacen o si utilizan en sí el periodismo de datos.